encuentren muy bien. Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Parashá semanal. Gracias a todos por su presencia. Desearles feliz Shabbat a todos de parte de nuestra comunidad Beit Teshuvah. Agradecidos con el Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para un nuevo estudio. Hoy, queridos hermanos, nos encontramos para el estudio de la parashá que lleva el nombre de Parashá Toldot o Toledot, que se encuentra en el libro de Bereshit, en el capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. Toldot significa descendientes. Toldot significa descendientes. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra. Darle las gracias a todos los que están presentes en este momento a través de nuestra plataforma de Zoom o nuestra aplicación de Zoom. Y a todos ustedes que también nos honran con su presencia a través de nuestro canal de YouTube. Como todos saben, o la mayoría saben, hemos empezado un nuevo año de estudio de Torá, donde hemos empezado con el libro de Bereshit, conocido como Génesis. Bereshit, que significa en el principio. Bueno, hemos comenzado con el libro de Génesis y bueno, ya vamos avanzados, estamos por la mitad, un poquito más de la mitad del libro de Génesis. Y hoy con la parashá Toldot, descendientes. Ustedes saben que, como siempre, hablamos un poquito del contexto. Antes vamos queremos dedicar este estudio por la Refúa Shlema. Por la Refúa Shlema, ¿verdad? La sanidad completa de las siguientes personas. Nosotros siempre recordamos a Moisés, cuando él hizo esa plegaria por su hermana Miriam, donde le pidió al Todopoderoso el Na Refanalá. Dios, por favor, sánale, por favor. Y lo mismo queremos hacer, dedicar este estudio por la Refúa Shlema, por la sanidad completa del rabino Ginsburg Ben Malka, también por el rabino Jaim Frim, también por el rabino Shalom Arush, también por el rabino Miguel Kanievski, por doña Sonia María Moya, hija de María, por Natalia Carmona, hija de Marta, y por Marielena, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso puedan recibir Refúa Shlema. Muy bien. Y como les decía, siempre empezamos hablando un poquito del contexto, de dónde venimos. En la parashá anterior estudiamos la parashá Haye Sara, la vida de Sara. Interesante, como usted puede ver ya ese video en YouTube, lo tenemos ya ahí. Usted puede ver que lo interesante de esto es que realmente en esa porción de la Torá no estudiamos sobre la vida de Sara, sino que lo que vimos fue más bien la muerte de Sara. Pero la Torá llama la vida de Sara porque cuando un sadik es llamado por el Todopoderoso, el legado de este sadik, de este justo, o en este caso, de esta mujer justa, el legado que ella deja permite que ella siga viviendo a través de ese legado, siga viviendo, ¿verdad?, en los corazones de las personas, que ella ha sido una de esas motivaciones. Así que hablamos de Haye Sara como la vida de Sara. Vimos también en el caso del patriarca la prueba
a la que fue sometido el patriarca cuando el Todopoderoso le pide que ofrende, que presente como un corbán, como una ofrenda a su hijo. Posteriormente, el patriarca Abraham le pide a su mayordomo, a la persona más fiel de sus trabajadores, Eliezer, Eliezer, que significa Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudador, le pide el patriarca que vaya a su parentela y traiga una esposa para su hijo Isaac. Posteriormente ya el Todopoderoso viene, prospera ese camino de Eliezer y él puede, ¿verdad?, llegar, conocer a Rebeca, a Ribca y traerla, ¿verdad?, para que ella se case con Isaac. Y bueno, vemos el encuentro, ¿verdad?, entre Isaac y Ribca. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir a la lectura, a la lectura de el capítulo 25 del verso 19 en adelante. Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el araneo. Y suplicó Isaac ante Hashem por su mujer, que era estéril. Y Hashem atendió el ruego y concibió Rebeca, su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Hashem, y le dijo a Adonai, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos están siendo divididos, aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, pelirrojo, todo él velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando los engendró. Y los muchachos crecieron, y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y prefería Isaac a Esaú porque la casa de éste era deleitosa a su boca, pero Rebeca amaba a Jacob. La primogenitura. Y llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom. Respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo hoy. Y le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Amén. Amén. Baruch Hashem. Entonces, como podemos ver, Génesis 25:19 dice esta la historia, estos son los descendientes, ¿verdad? Y dice, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac. Es muy importante, es muy importante que recordemos que quien da continuidad a la descendencia es el Padre. Es importante que tengamos claro eso, ¿verdad? Que quien da continuidad a la descendencia es el Padre y después, posteriormente, que nacen los hijos y los hijos tienen
a sus hijos, ahí está, continúa la descendencia. Bueno, la Torá nos habla de Isaac, nos habla de Isaac y recordamos lo que significa el nombre de Isaac. Tenemos aquí en esta imagen, dice de origen hebreo, y significa aquel con el que Dios reirá. También dice que Isaac es una persona que es una persona justa, entusiasta, que se preocupa por las cosas del hogar, optimista, inteligente. Dice que también es práctico, es una persona práctica y digamos que también uno de los significados de Isaac es risa. Recordemos que cuando se le da la promesa al patriarca de que él va a tener un hijo, y por supuesto un hijo con su esposa, Sara, se ríe. Y bueno, y posteriormente le ponen a su hijo el nombre de Isaac, que dice aquel que con el que Dios reirá, pero que realmente el nombre es risa. Muy bien. Comentarles que muy pronto estaremos empezando, ¿verdad? Lo que conocemos como el mes de Kislev. El mes de Kislev, que es un mes muy importante, es un mes muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, estamos prontos a entrar a ese mes, el mes de Kislev, que es llamado el mes de los milagros. Y esto porque en el mes de Kislev, recuerden que se celebra la festividad conocida como la festividad de Hanukkah o la festividad de las luces. Entonces es el mes de los milagros. Ese milagro, ¿verdad? Que inicialmente representamos cada uno de nosotros. Todos nosotros somos un milagro. Si vemos cómo el Todopoderoso creó al ser humano y cómo el ser humano es una máquina tan perfecta, por decirlo de alguna forma, realmente llegamos a la consideración que usted y yo somos un milagro. Entonces, para que usted se llene de mucha emuná en este mes de Kislev y que usted y yo podamos ver muchos milagros. Recuerden que la festividad de Hanukkah caerá este año en el día 25 de diciembre y será una celebración que estaremos realizando durante esos 8 días. 8 días de la festividad de Hanukkah o la fiesta de las luces. Aquí tenemos en el verso 21, dice, Isaac suplicó a Adonai en favor de su mujer, pues era estéril, y Adonai le fue propicio y concibió su mujer Ritca o Rebeca en español. Aquí quiero hacer referencia a ese pasaje donde dice Isaac suplicó a Adonai por su mujer porque ésta era estéril. Y aquí tenemos el nombre de Benei Elohim. Benei Elohim, que significa hijos de Dios.
En Génesis también, anteriormente, en el capítulo 11, verso 30, habíamos visto una situación similar donde Sara también era estéril. Sara también era estéril. Y así como el Todopoderoso abre matriz, le abre la matriz a Rebeca, a Ritca, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el Todopoderoso hace con la matriarca Sara. Ahora, ¿por qué hablamos de los Benei Elohim, los hijos de Dios? Porque podemos ver que estas mujeres reciben un milagro del Todopoderoso. Y ellas que no podían concebir, el Todopoderoso permite que ese vientre se vuelva un vientre fructífero. El Padre trae la semilla cae en esa tierra y da ese fruto. Por eso se llaman a estas personas Benei Elohim, estas personas que han sido a consecuencia de este milagro donde el Todopoderoso abre la matriz de sus madres, donde permite que esos vientres que antes estaban cerrados sean abiertos y sean fructíferos, entonces podemos llamar a estos Benei Elohim. Lo que pasa es que hay muchas personas fuera de la perspectiva hebrea, fuera de la perspectiva original de las Sagradas Escrituras, han creado otro tipo de invenciones de hijos de Dios, que tienen que ver más con ese tipo de leyendas o historias mitológicas del griego y de otros países donde creían en este tipo de hijos de Dios, donde una divinidad hacía, ¿verdad?, que esta mujer que era virgen pudiera tener un hijo de la divinidad. Usted puede buscar, yo no voy a darle nombres, pero usted puede buscar perfectamente cómo en la historia de la humanidad se encuentran un montón de nacimientos virginales donde la mujer fue inseminada por una deidad y esta llegó a dar perdón, a un niño que después se convirtió en un hijo de Dios. Pero como puede ver, la escritura no habla de ese tipo de cosas, sino donde el Todopoderoso permite que ese vientre se vuelva un vientre fértil, un vientre fértil. Y entonces, en la unión de la semilla del Padre y, ¿verdad?, también del óvulo, se dé esta fusión y venga esa criatura, esa vida. Entonces, en ese caso, podemos considerar, ¿verdad?, a estos hijos de Dios, pero por ese milagro, pero tienen un padre biológico. Eso de hijos de Dios, como vemos, ¿verdad?, fuera de la perspectiva de las Sagradas Escrituras, porque si en las Sagradas Escrituras usted encontrara, por ejemplo, algo parecido a lo que la gente, ¿verdad?, habla y cree, este, menos mal, usted podría decir, ok, hay un fundamento, ya hay un antecedente, pero la Torá no nos muestra ningún antecedente donde, por ejemplo, en el caso de la matriarca Sara, haya sido inseminada por Dios o haya traído, Dios haya puesto una semilla en ella, ¿verdad? O en Ritka para que ésta dé a luz. No, sencillamente el Todopoderoso lo que hace es que ese vientre que estaba cerrado se abra. Así fue como actuó el Todopoderoso. Entonces, eso es un verdadero Benei Elohim. Y vemos, dice, y oró Isaac al Eterno frente a su mujer. Esto es muy importante. Dice que él hacía plegaria delante del Creador con su esposa. Dice que frente a su esposa.
que oraba también porque ella era estéril. Entonces unieron sus plegarias, juntaron sus plegarias delante del Todopoderoso y el Todopoderoso escuchó la plegaria y no trajo un hijo, trajo dos. Aquí tenemos un pasaje de referencia para que usted pueda traer emuná a su vida, donde dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Eterno y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado, será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces hacia las corrientes, que no teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes en época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar frutos. Ahora quiero comentar algo interesante y es este tipo de traducciones. Yo lo hago con ese sentido de poner este tipo de traducciones para poder a usted, querido amigo, que viene empezando a estudiar las Sagradas Escrituras y que nos acompaña en estos estudios a través de nuestro canal de YouTube. Aquí esta versión dice, bendito el hombre que confía en el Señor. El Señor no es un nombre. Aquí, cuando usted vea, para que usted vaya habilitando su ojo, cuando usted vea, por ejemplo, que en una versión o una traducción ponen Señor en mayúscula, todo en mayúscula, es porque ahí aparece el nombre personal del Todopoderoso. Para que usted no llegue a confusiones. Lastimosamente, cuando usted ve esta palabra Señor, muchas personas llegan a equivocarse. Pero usted tiene que saber que solamente hay un Dios uno y único, y hay solamente un Señor que precisamente es ese Dios. Lo que pasa es que Él no se llama Señor. Él tiene un nombre personal y es ese nombre personal el que aparece en este pasaje. Pero algunas personas lo que hicieron fue cambiar y poner Señor en mayúscula para que la persona pueda decir, ah, ahí está el nombre personal del Todopoderoso. Lo ideal sería poner por lo menos las consonantes que componen el nombre del Todopoderoso para que las personas puedan ver que ahí está el nombre personal del Todopoderoso, aunque por supuesto, sabemos que la mayoría de las personas en este mundo desconocen con certeza la pronunciación exacta del nombre personal del Todopoderoso. Y esto porque el nombre del Todopoderoso solamente se decía públicamente una vez al año, y quien lo hacía era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, para la festividad de Yom Kippur. La festividad de Yom Kippur, que para el que no conoce es la festividad que el Todopoderoso estableció para perdón de pecados, una celebración, ¿verdad? Que se conoce como el Día de las Expiaciones o el Día del Perdón. Aquí hablamos de la tefilá, de la plegaria. Dice, la tefilá es el despertar. Es el despertar, el amor oculto por el santo y bendito es, hasta conectarnos con la divinidad y crear ese vínculo con él. Pero también tenemos el ruego, que puede ser parte de la tefilá y puede combinarse, pues la tefilá se puede componer de adoración y ruego al Todopoderoso. Esa es una de las formas en que nosotros podemos hacer nuestras plegarias.
Una de las formas en que nosotros hacemos crecer nuestra conexión con el Todopoderoso es a través de la plegaria o lo que usted conoce como oración, que esa tefilá, esa plegaria puede estar compuesta de adoración y de ruego. Y por supuesto de una petición que usted esté haciendo al Todopoderoso. Entonces tenemos, ¿verdad? La tefilá, tenemos la plegaria compuesta, la plegaria compuesta de ruego y también, ¿verdad? De adoración. Otra de las formas en que nosotros hacemos que crezca nuestra conexión con el Todopoderoso, como decía, es a través de la tefilá, a través de la oración, a través de la plegaria, a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos. La forma en que también nosotros podemos crear ese vínculo con el Todopoderoso. Otro pasaje de referencia que tenemos aquí, que es, ¿verdad?, de la parashá anterior, en Bereshit, en Génesis 24:60, que dice, y bendijeron a Ridca y dijeron, nuestra hermana, seas en millares de millares y tu generación posea la puerta de sus adversarios. Que tus enemigos posean las puertas, perdón, que tú puedas poseer las puertas de tus adversarios. También este otro pasaje de referencia que dice, recompensa de la humildad y del temor al Señor, como podemos ver aquí nuevamente lo que les decía anteriormente, recompensa de la humildad y del temor al Eterno son riquezas y honra en la vida. También tenemos este otro pasaje de Nahum capítulo 1, verso 7, que dice, el Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en los que él confía. Hablando de aquellas personas que aman al Eterno y esperan en su bondad y en su misericordia. En el capítulo 25-23 dice, y dijo Adonai, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra y el mayor servirá al menor. Cuando Ribca queda embarazada y los niños van creciendo en su vientre, llega a ocurrir que había como una pugna entre estas dos criaturas. Había una pugna entre estas dos criaturas y entonces llegó un momento en que ella se sintió desesperada. Ella tuvo una desesperación, ¿verdad?, de su situación porque eh, empezó a sentir mucho sufrimiento porque había una guerra interna en su vientre y era que había esta convulsión, ¿verdad?, de estos dos niños que habían. Y entonces ella fue a buscar respuesta de parte del Creador y ella recibe respuesta de parte del Creador y le dice el Eterno, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán la una oprimirá a la otra, el mayor servirá al más pequeño. Si usted se pone a pensar, queridos hermanos, esto es algo que nosotros hemos visto en muchas oportunidades,
donde vemos que en el caso de los hermanos hay algunos, ¿verdad? Casos muy, muy, muy puntuales en la Torá, donde vemos que el menor se convierte en esa persona más importante que el mayor. Lastimosamente, uno de los primeros casos fue el de Caín y Abel, donde Caín era mayor que Abel o Abel, y que el Todopoderoso vio con mejores ojos la ofrenda que presentó Abel, y la ofrenda de Caín no fue tan bien recibida como la que sí presentó Abel o Ebel, que era el hermano menor. Posteriormente vemos el caso de, ¿verdad? Isaac e Ismael. Proverbios 14:29, pasaje de referencia que tenemos acá, que dice este pasaje: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, recomendación para que usted y mi persona podamos ser como la primera estrofa o el primer párrafo que aparece acá, donde dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. Entonces, para que usted pueda venir y pueda ser ese tipo de persona paciente y pueda mostrar usted su discernimiento. En cambio, hay personas que son agresivos y lo que muestran es una insensatez. Y aquí podemos decir que vemos un retrato de las dos personalidades de estos hijos, como es el caso de Jacob y Esaú. En el caso de Jacob, vemos que él es una persona que busca lo trascendental y lo espiritual. Vemos que la Torá lo retrata como una persona que se mantenía, ¿verdad?, en las tiendas, que era un poco, ¿verdad?, como más del hogar. En cambio, Esaú era un hombre fiero que va, ¿verdad?, de casa, es un hombre fiero. Y entonces vemos a alguien, porque lo vamos a ver, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Vemos a alguien que busca lo trascendental, que busca la espiritualidad, y otro que va detrás de lo natural y detrás de lo material. Acá, en el verso 25, vemos Jacob y Esaú, ¿verdad? Estos muñequitos que aparecen aquí, y vemos a Esaú que era todo peludito, ¿verdad? Todo peludito. Dice el verso 25: salió el primero, robicundo, todo él, hablando de Esaú, como una pelliza de Salea. O sea, tenía ese montón de pelo por su cuerpo. Y le llamaron Esaú o Esaú. En el verso 26 dice: después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó su nombre Jacob. E Isaac tenía, dice, 60 años cuando los engendró. Aquí quiero hacer referencia a algo. Quiero hacer referencia a algo
Y es, ¿verdad? Que dice que su hermano Jacob tomó el talón de su hermano Esaú o Esaú. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos en primer lugar, donde le toma el talón al hermano, hablamos de rectificación. Talón se puede llamar en hebreo eker. Ahora, si usted piensa en la función del talón, el talón, ¿verdad?, en su pie, vemos que el talón es tan importante porque este le ayuda a tener una gran estabilidad. Es una gran estabilidad la que le permite tener su pie completo, pero el talón tiene un gran propósito. Entonces, su hermano Jacob toma del talón a su hermano, ¿verdad? Buscando esa rectificación en el camino de su hermano, porque el camino de su hermano va a ser muy distinto. El camino de Esab va a ser muy distinto al camino de su hermano Jacob. También recordemos en Génesis 3:15 que hay una maldición sobre la serpiente, la cual dice va a morder en el talón a la mujer. La serpiente del Gan Eden, recuerden que la serpiente del Gan Eden viene y habla, o bueno, usted puede ir a buscar, ¿verdad? El primer estudio que hicimos de Bereshit, donde hablamos precisamente de ese tema, donde hay varias hipótesis de lo que pudo haber sucedido, que si realmente Eva habló con la serpiente o la serpiente le habló a Eva, o si fue más bien un pensamiento que tuvo Eva en ese diálogo pensando que hablaba con la serpiente. Entonces, le invito para que pueda ver ese estudio que es Génesis o Bereshit. Y entonces el Todopoderoso maldijo a la serpiente y le dijo que la mujer iba a pisar su talón, perdón, que iba a pisar su cabeza y que ésta mordería en el talón o calcañar. Entonces, la serpiente del Gan Eden. ¿Y por qué hablamos de la serpiente del Gan Eden? Bueno, porque la serpiente del Gan Eden usó sus palabras para venir, ¿verdad? Y envolver a Eva, según lo que dice el relato. Y también Esab es una persona que usa sus palabras. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que vemos aquí es que entonces Jacob toma del talón a su hermano como una señal, ¿verdad? Donde dice, bueno, tienes que rectificar tu camino. El verso 26 dice, y después salió su hermano y su mano trabada al talón de Esab, y tenía Isaac 60 años de edad cuando, ¿verdad? Dice, los parió. Bueno, en este caso, quien los parió fue, ¿verdad? Rebeca o Ritka. Y tenía 60 años cuando, bueno, nacieron estas criaturas. Y tenemos un salmo, ¿verdad? Un salmo maravilloso como es el Salmo 92, salmo especial para Shabbat, donde habla precisamente que a pesar de la edad, serán fructíferos. Y vemos, pues precisamente en este caso, a Isaac siendo fructífero a la edad de 60 años. En el verso 28, en el verso 28, dice, y amó Isaac a Esaf, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba
a Jacob. Dice que comía de su casa, de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Eran diferentes. Uno era más apacible, más dedicado al hogar, y el otro no, el otro era más de libertad, de ir, ¿verdad? Y por los bosques y siendo un cazador. El Targum de Onkelos traduce las palabras del versículo Kib Said Befit porque comía de su casa, pero la traducción literal es porque había casa en su boca. Dice, porque había casa en su boca. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que había casa en su boca? Era que Saab usaba sus labios para poder cazar a su presa. En este caso, su padre, que amaba mucho a Esab, era precisamente porque Esab usaba no solamente la casa o la comida, sino sus palabras para poder tener a su padre, como diríamos, en la palma de su mano. Dice acá, el cazador usa normalmente el ardid para cazar, Esab lo usaba para cazar y también para con su padre. El pasaje dice porque había caza en su boca. Y no se refiere a comida, sino se refiere a que usaba las palabras para poder cazar. Es como hay un tipo de personas que se dedican a estafar a otros y que utilizan precisamente sus palabras para poder venir y crear esa víctima o esa casa. Hay un midrashim, ¿verdad? Un midrash que dice Esab y la serpiente en el Gan Eden. Volvemos nuevamente a ese detalle de Esab y la serpiente, donde la serpiente le habla a Eva y le dice, ¿verdad? No es que morirán, porque el Todopoderoso les previene, dice, no comen de ese fruto, porque si no morirán. Y la serpiente dice, no es que morirán. En el caso de Esab dice, el Midrashim es un comentario, o sea, no necesariamente es, digamos, algo que haya sucedido realmente, pero los sabios, los jajamín, ¿verdad? De Israel, dicen, bueno, Esab era de esta manera. Le preguntaba a su padre, padre, ¿cómo se debe diezmar de la sal y de la paja? Cosas de las cuales no existía ningún diezmo. Pero entonces él venía y le decía a su papá, ¿cómo de diezmar? Y entonces su padre decía, qué lindo, qué maravilloso. Mi hijo es alguien que observa tanto los mandamientos que hasta lo más diminuto, como sería el que alguien tuviera que diezmar de la sal o diezmar de la paja, él se pregunta hasta esos mínimos detalles. Y claro, eso traía regocijo a su padre, aunque esto realmente no fuera cierto, porque el que no sabía que esto no era una verdad era el padre que caía en este engaño. Aquí tenemos en el verso 31 donde viene Esaf. Esaf andaba cazando y resulta que no pudo cazar nada. Y entonces regresa a su casa sin casa y resulta que cuando llega ve a su hermano, algo interesante, haciendo comida. Vemos la diferencia de una persona que era un cazador y otro
que era alguien más de la casa, más del hogar, y dijo, Jacob, véndeme ahora tu primogenitura, porque Esab llega, ¿verdad? Con hambre, dice casi que al borde de la muerte por la falta de alimento, por el esfuerzo que había hecho. Y entonces cuando ve a su hermano, le dice, dame eso rojo que tú tienes ahí. ¿Y qué dice Jacob? Sí, te doy un plato de comida, pero tú me vendes tu primogenitura. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Esab? Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? ¿O qué interés tendré yo en mi primogenitura? Y entonces vemos aquí, como les decía, la importancia o la diferencia que hay entre estos dos personajes, donde uno piensa en lo trascendental y en otro en lo material y en lo físico. Le importó más llenar su estómago con esas lentejas o ese guiso de color rojo que su primogenitura. Entonces vemos la diferencia entre ambos. Aquí vemos algo muy importante para aprender todos nosotros. Y es el hecho que dice Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿Qué es lo que aprendemos de esto, queridos hermanos? ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos precisamente que aquí hay un sabio y hay un necio. ¿Quién es el sabio? El que tiene ojos en su cabeza, o sea, el que puede ver más allá de lo que otros ven. Esab solamente vio un plato de lentejas, no vio la primogenitura, no vio la importancia que esto tenía. Para su hermano sí. Para Jacob sí era importante la primogenitura. Él se convierte en esa persona sabia y su hermano, lastimosamente, en esa persona necia. Ahora, esto es muy importante. Ama a tu hijo de igual forma. Aquí vemos este montón de criaturas lindas, este montón de niños preciosos que esperamos que sus padres les amen a todos por igual. En este caso, quiero un consejo no solamente mío, sino también de la Torá, en el sentido de que los padres de familia tienen que amar a sus hijos por igual. No pueden tener preferencias, aunque lastimosamente hay hijos que hacen que eso suceda. ¿Por qué? Porque son desobedientes, porque no toman en consideración a sus padres, aparte les maltratan a los padres. Todas esas cosas hacen de que ese amor que el padre podía tener por él, pues mengüe. Pero si, por ejemplo, el padre de familia tiene un hijo que lo trata totalmente diferente, por supuesto que ese amor, ¿verdad? Por ese hijo, pues va a ir creciendo cada vez más por causa de la obediencia y la honra que este hijo le da. Pero el Todopoderoso nos enseña en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 15, que los padres tienen que amar a los hijos de igual manera y que no tienen que despreciar a ninguno. Veamos aquí el caso donde dice, tomamos en el caso de un hombre que tiene dos esposas. Esto era antes, ¿verdad? Antes, en la antigüedad, un hombre podía tener dos esposas y dice, tenía dos esposas y amaba más a una de ellas que a la otra. O amaba a una de ellas y a la otra no tanto, o no la amaba. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a la que no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a la quien él ama, ni lo preferirá en perjuicio del verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien reconocerá al hijo de la esposa
que no ama como el primogénito. Entonces, como podemos ver, el Todopoderoso dice, no, tienes que amar a tus hijos y darle lugar a cada uno de ellos como les corresponde. Muy bien, vamos al capítulo 26. Capítulo 26. Isaac en Gerar. Hubo hambre en aquella tierra distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Y se le apareció Adonai y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él dijo, ella es mi hermana, pues temió decir, es mi mujer. No fueran a matarla los hombres del lugar a causa de Rebeca, no fueran a matarle los hombres del lugar a causa de Rebeca, ya que ella era hermosa en apariencia. Pasado allí bastante tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac, y he aquí, acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamando a Abimelech a Isaac, le dijo, mira, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por esa causa. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cuán fácilmente alguno del pueblo hubiera podido acostarse con tu mujer, y así habrías traído culpa sobre nosotros. Por lo cual mandó Abimelech a todo su pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente será muerto. Los pozos de Isaac. Sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por 1, porque Adonai lo bendijo. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso y tuvo rebaño de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. De modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre Abraham los cegaron los filisteos llenándolos de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar y habitó allí. Luego Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que le había puesto su padre. Y los siervos de Isaac cavaron en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado por él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron por él, y llamó su nombre Titna. Se apartó entonces de allí y abrió otro pozo, y por este no riñeron, y lo llamó Rehobot, diciendo, Adonai nos ha hecho ensanchar y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Beersheba. Y aquella noche se le apareció a Adonai y dijo, yo soy el Elohe de tu padre Abraham, no temas, que estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda. Y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Abimelech fue a él desde Gerar con su allegado Ausat y Ficol, capitán de su ejército. Isaac les dijo, ¿por qué venís a mí? Si me habéis aborrecido y echado de entre vosotros,
Le respondieron, ciertamente hemos visto que Adonai está contigo y hemos pensado interponer un juramento solemne entre nosotros, entre tú y nosotros, y concertaremos un pacto contigo, de que no nos harás daño, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y despedido en paz. Tú eres ahora el bendito de Adonai. Entonces él les ofreció un banquete y comieron y bebieron. Por la mañana se levantaron temprano y se juramentaron el uno al otro, y despidiéndolos Isaac, partieron de su lado en paz. Aquel mismo día sucedió que vinieron los siervos de Isaac, trayéndole noticias del pozo que habían cavado, y le dijeron, hemos encontrado agua. Y lo llamó Seba, por lo cual el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Era Esaú de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija del Eteo Beri, y a Bosemat, hija del Eteo Elón, y fueron causa de mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Como vemos, dice que el Eterno se le manifestó y le dijo, no vayas a Misraín, sino que vas a ir a otra tierra donde yo te voy a indicar. O sea, no, esta vez no fue a Misraín como si lo había hecho el patriarca. Dice acá, la bendición del Eterno llega por la obediencia. Dice el verso 5, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias y mis mandamientos y mis preceptos y mi instrucción. Les decía ahora que una de las formas en que nosotros podemos crear el vínculo con el Todopoderoso es a través de la plegaria, a través de la adoración al Todopoderoso, pero importantísimo el cumplimiento de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Y por lo tanto, para conocer los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, usted tiene que conocer las sagradas letras, las sagradas escrituras. Entonces dice, la bendición de Dios llega por la obediencia. Efectivamente, efectivamente. Es a través de la obediencia al Todopoderoso que usted y mi persona podemos alcanzar, encontrar el favor del Todopoderoso. Ahora, no es que Él está obligado, pero sí, Él bendice a los que le aman y a los que le obedecen. Dice esta imagen, el Padre transmite la bendición a los hijos. Efectivamente, el Padre transmite la bendición a los hijos. En el verso 19 de Bereshit, este es un pasaje de referencia, dice, porque le conocí y sé que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Eterno para hacer caridad y justicia, para que realice el Eterno sobre Abraham lo que dijo acerca de él. Entonces, el padre de familia puede transmitir la bendición a los hijos de diferentes maneras. Número uno, instruye al niño desde pequeño en el camino del Eterno para que cuando llegue a viejo, aún llegando a viejo, no se aparte de ese camino. Ahora, el padre de familia, si ama al Creador, si ama al Eterno y guarda los preceptos y los mandamientos y vive una vida llena de rectitud y justicia, por supuesto que va a traer la bendición a su vida y también a sus hijos. Como pudimos ver en el pasaje anterior, el Todopoderoso le dice, como tu padre fue de esta manera, yo te voy a bendecir. Así que padres, papito, mamita, papito, amen al Creador, cumplan sus preceptos, cumplan sus mandamientos, ámenle a Él y solamente a Él,
y ustedes van a acercar la bendición del Eterno también sobre sus hijos. En el verso 9 dice, llama a Abimelech a Isaac y le dice, ¿con qué es tu mujer? Pues cómo has venido diciendo, es mi hermana. Dícele Isaac que es que me dije, nuevamente dice, voy a morir por causa de ella. Vemos, y lo dije en anteriores ocasiones con respecto a esto. Hay muchas religiones hoy que ponen a sus personajes como personas tan elevadas que estos no se equivocan, que estos no pecan, que son perfectos. Lastimosamente, déjeme decirle que perfecto no hay nadie. En absoluto, nadie, nadie, solo el Eterno. Pero Él no es un ser humano. Él es Dios. Cualquier ser humano es una persona que tiene sus defectos, que tiene sus altibajos, que tiene sus caídas, ¿sí? Y eso la Torá nos los enseña. Porque la Torá quiere que nosotros aprendamos de lo bueno y de lo malo. De lo bueno para emularlo, para poner en práctica. Y de lo malo para no caer en el error de estas personas. Entonces, como podemos ver aquí, también vemos en este caso cómo Isaac tiene temor y dice, es mi hermana, así como Abraham lo había hecho en el pasado, así como Abraham lo había hecho en el pasado, Isaac lo repite y ve, porque también aquí hay una condición importante y es que estas mujeres, tanto Sara como en este caso Rebeca, Rivka, son mujeres espléndidas, extraordinarias, de manera que estas llaman la atención, porque aquí vemos a Abimelech, el rey, donde se pone, ¿verdad? O donde pone más bien su mirada en Rebeca. Lo mismo que pasó con Sara, a pesar que incluso cuando llega en el caso de otro Abimelech, que ahorita voy a hablar de eso, cuando llega en el caso de otro Abimelech, ya Sara era una anciana. Lo que pasa es que recordemos, ¿verdad? Que nosotros cuando estudiamos la porción Hayé Sara, la vida de Sara, y cuando ella muere, muere a la edad de 127 años, y hablamos de que cuando Sara tenía 100 años, parecía una joven de 20, y cuando Sara tenía 20, tenía la pureza de una niña de 7. Aquí tenemos lo que le decía, título igual que Faraón. Faraón eran varios faraones. Lo que pasa es que cada uno de ellos tenía un nombre personal, pero le llamaban faraón. En el caso de estos reyes, usaban el título como Abimelech, que eran el título que le daban los filisteos a sus reyes. Como podemos ver aquí en este pasaje de referencia, ¿verdad? Donde dice, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho? No, este no es pasaje de referencia, este sí es el pasaje de estudio, y dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y como podemos ver, ¿verdad? Eran personas que sí tenían temor, no eran personas tan desalmadas. Aquí sí tenemos un pasaje de referencia, Génesis 23. Dice, pero Dios vino a Abimelech, ¿verdad? Otro Abimelech, en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es una mujer casada. Estamos hablando de Sara y Menú, de la matriarca de
el pueblo de Israel. Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y halló cosecha aquel año, dice 100 por 1. Y el Eterno lo bendijo. O sea, tuvo una bendición extraordinaria. Porque eso ocurre, querido hermano, cuando hay una promesa de parte del Todopoderoso a sus siervos, y estoy hablando a sus verdaderos siervos. Hoy en día hay religiones que llaman a miembros de las congregaciones siervos y ni siquiera sirven al Dios uno y único. Aquí estamos hablando de verdaderos hombres de Emuná, de verdaderos servidores del Todopoderoso, como es el caso de Isaac, padre de Jacob, de donde vendrá posteriormente el pueblo de Israel. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Eterno, volvemos a encontrarnos aquí el nombre Señor en mayúscula, pon en manos del Eterno todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Verso 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nuestro lado porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. ¿Por qué? El Todopoderoso le dijo, no vayas a Egipto, ve a la tierra que te voy a indicar, ahí te voy a prosperar. Llegó ahí y ¿qué vieron ellos? Este hombre prospera, siembra y lo que siembra se multiplica extraordinariamente. Y entonces Abimelech, el rey, le dijo, apártate de nuestro lado, o sea, ya te has hecho tan poderoso que ya no cabes con nosotros. Génesis 26:24. Yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Verso 25, y dice, y edificó ahí un altar e invocó el nombre, ¿verdad? Acá, Señor. E invocó el nombre del Eterno. Y tendió ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Verso 28, y dijeron, vimos plenamente que el Eterno está contigo. Dijimos, haya te ruego, juramento entre nosotros y tú, y haremos alianza contigo. Algo que había pasado igualmente con el patriarca anteriormente, Abraham. ¿Se acuerdan? En Beersheba. Dice, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué son estas 7 corderas que has apartado? Y le dice, es una shebuá, un juramento que vamos a hacer entre tú y yo. Pacto de Abraham y Abimelech. Y esto se vuelve a repetir ahora en el caso de Isaac. Esto me gustó, es un pensamiento donde dice, Dios no tiene que quitar tus enemigos del camino. Él te bendice delante de ellos para que vean que nosotros dependemos de Él y no del hombre, que fue lo que pudimos observar aquí en el caso de Isaac, que vio el rey Abimelech, este hombre tiene el favor del Eterno. Este verdaderamente es un hombre que tiene el favor del Eterno. Dice el verso 35, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Y el 34 dice, sucedió que cuando tenía Isaac 40 años de edad, tomó por mujer a Judith y a Beri, y a Basemat, hijo de Beri, perdón, Eliteo, y a Basemat, hija de Elón, Eliteo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué vemos acá? Vemos acá que no se aprende una lección en el sentido de que recordamos al patriarca Abraham cuando le dice a Eliezer,
no quiero que tomes mujer de aquí para mi hijo. Ve allá a mi parentela y trae mujer para mi hijo. De las mujeres de aquí no. Pero ¿qué pasó con Esab? Esab no, Esab vino y tomó cualquier mujer. ¿Por qué? Porque a sus padres no les, a él no les importaba realmente, ¿verdad? Lo que pensaran sus padres respecto a ese hecho. Y no solamente eso, y tal vez no tanto lo que sus padres fueran a pensar. Hay una expresión que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿La he escuchado alguna vez? Dime con quién andas y te diré quién eres. Usted no se puede juntar con cualquier persona. Y cuando digo juntar, refiero a mantener una alianza con cualquier persona. Por ejemplo, usted no va a hacer negocios con cualquier persona. Usted no va a traer un socio a, a su negocio a cualquiera. Tiene que ser una persona que comparta sus mismos ideales y su mismo temor al eterno. Y si es en el caso que esta persona va a ser parte de su familia o va a ser, en este caso, el cónyuge, la cónyuge, ¿verdad? Su esposa, por supuesto que tiene que ser una persona con sus mismos ideales, pero como en el caso de Sab, los ideales no eran como los de Jacob, por supuesto que cualquier mujer podía ser buena para él. ¿Y qué pasó? Fueron un dolor de cabeza para sus padres. ¿Por qué? Porque eran personas que practicaban idolatría, eran personas idólatras. Imagínense lo que es traer un idólatra a su casa. ¿Mm? Personas que no guardan lo que usted guarda, no aman lo que usted ama, no cuidan lo que usted cuida. Entonces, imagínense traer a este tipo de personas a hacerlo parte de su familia. Por supuesto que no es nada bueno. Génesis 2:24, pasaje de referencia, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero, aquí tenemos una versión de 1960, Primera de Reyes, ¿verdad? De una Biblia cristiana, donde dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Shlomo Melech? Le fue mal. Le fue mal porque se juntó con estas mujeres que eran idólatras, que eran paganas y lo llevaron por el camino de Alá Abodazará, el servicio, ¿verdad? A la idolatría, porque hizo lo que ellas querían. Muy bien, vamos al capítulo 27, Baruch Hashem. La bendición de Isaac. Aconteció que envejeció Isaac y sus ojos se debilitaron hasta no ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Le dijo, he aquí, ahora yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus aparejos, tu arco y aljaba, sal al campo y cázame alguna presa. Prepárame manjares como a mí me gustan y tráemelos para que coma, a fin de que mi alma te bendiga antes que muera. Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac decía a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar la presa que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí he oído a tu padre que decía a tu hermano Esaú, tráeme una presa y prepárame manjares para que coma y te bendiga delante del Eterno antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos de buenas cabras para preparar con ellas manjares para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca, mira, mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpe mi padre y prepare
y quedaré ante sus ojos como tramposo, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le respondió, hijo mío, tu maldición caiga sobre mí, solo obedece mi voz, así que ve y tráemelos. Entonces él fue, tomó y llevó a su madre y su madre los guisó como le gustaban a su padre. Luego tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más deseables que tenía consigo en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y con las pieles de los cabritos de las cabras le cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Luego puso en manos de su hijo Jacob los manjares que había preparado con el pan. Y él fue a su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y dijo Jacob, y dijo Jacob a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me hablaste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces dijo Isaac a su hijo, que pronto has hallado, hijo mío, te has hallado, hijo mío. Y él contestó, porque el Eterno, tu Elohe, me lo puso al alcance. Pero dijo Isaac a Jacob, acércate ahora para que te palpe, hijo mío, si acaso eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac y él le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú y se dispuso a bendecirlo y preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Contestó, lo soy. Entonces dijo, hijo mío, acércame a la casa para que yo coma y mi alma te bendiga. Y él se la acercó y comió. Luego le sirvió vino y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al oler Isaac el aroma de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que ha bendecido el eterno Elohim, pues le dé el rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones te postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Apenas terminó Isaac de bendecir a Jacob, y no bien había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él había preparado manjares y los traía a su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces se estremeció Isaac con gran estremecimiento y exclamó, ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dio un grito atroz lleno de amargura y pidió a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero él dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Y dijo, bien, llamaron a su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se alzó con mi progenitura y mira, ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. Entonces, ¿qué podré hacer por ti ahora, hijo mío? Y dijo Esaú a su padre, Padre mío, ¿no tienes ni una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. E Isaac su padre respondió y le dijo, he aquí sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que había bendecido su padre, y dijo Esaú en su corazón, se acercan los días del luto de mi padre,
Entonces podré matar a Jacob, mi hermano. Cuando le anunciaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a donde Labán, mi hermano, y mora con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aplaste la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Entonces te enviaré a traer de allá. ¿Por qué he de ser privada de vosotros dos en un solo día? Y dijo Rebeca a Isaac, estoy hastiada de mi vida por causa de las hijas de Het. Si Jacob llega a tomar mujer de entre las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿de qué me serviría ya la vida? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Verso 1 dice, como hubiese envejecido Isaac y no hubiese ya por tener debilitados sus ojos, llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, ven. Muy bien. Bueno, hay un comentario que dice que fue tanto lo mal l- de la vida que le dieron estas dos mujeres que tomó por esposas Esab, que éstas le provocaron a su padre que perdiera la vista, ¿verdad? Isaac. En cambio, a, a su esposa no le pasó nada, pero a él sí, ¿verdad? Y esto dice que tiene una razón, y es que el hombre fue hecho del polvo y la mujer fue hecho del hueso del hombre. Por lo tanto, el hueso es más fuerte que el polvo. Por eso es que algunos ven que la mujer tiene esa fortaleza, ¿verdad? Es una mujer más, la mujer es mucho más fuerte que lo que hablan, ¿verdad? Algunas personas que el hombre es el fuerte, pues vemos, ¿verdad? Que hay mujeres con mucha fortaleza. Entonces, algunos dicen que esta es la razón, porque el hombre fue hecho del polvo y la mujer del hueso del hombre. En este caso, eh, volviendo, ¿verdad? A la situación donde él le dice a su hijo, ve porque quiero bendecirte y haz de lo que a mí me gusta, un guisado como a mí me encanta, y tráemelo y comeré para que te bendiga mi alma antes de que muera. Alma, nefesh, que también significa persona, para que te bendiga mi persona antes de que muera. ¿Ok? Ahora, aquí no dice que va a desatar una bendición porque él es el primogénito. Dice que para que te bendiga mi alma, o sea, para que yo me sienta tan feliz de como tú eres conmigo, ¿verdad? Que yo te bendiga. Siempre el padre, la madre bendice a sus hijos. Y los hijos, cuando hacen algo por sus padres, reciben la bendición de parte del Creador. En este caso, vemos a Esab que va y corre, ¿verdad? Prontamente a hacer el pedido de su padre. También, antes de ir a la otra imagen, recordamos que habíamos hablado de la situación donde vemos que una de las cosas que dice la Torá que por las cuales eh, Isaac amaba tanto a su hijo era por la razón de que éste le cocinaba y le traía cosas que le gustaban mucho. Entonces, algunos piensan que esa era la razón, pero también decíamos que había caza en su boca y era por la forma en que también trataba a su padre. Y aquí, ¿verdad? Lo vemos, como habíamos hablado. Llamó Isaac a Esab porque comía de su casa, ¿ok? Como lo explicaba ahora. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el eterno tu Elohim te lo ordenó.
entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. A todos los hijos que están escuchando esto, honren a sus padres, porque esto es bendición para sus vidas. Es una bendición. Deuteronomio 5:16, Devarim 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Eterno tu Elohim te lo ordena. Y entonces tendrás una vida larga, pero no solamente una larga vida, sino que una buena vida. Muy importante, recordemos que en las 10 palabras, o lo que se conoce como los 10 preceptos, los 10 mandamientos, dentro de los mandamientos, donde está la relación que vamos a tener nosotros con el Creador, en esa tabla de esos mandamientos está el honrar a los padres. Sabemos la relevancia y la importancia que el Eterno le da a que los hijos honren a los padres. Verso 3 dice, y ahora toma, te ruego, tus armas, tu espada, tu arco, y sal al campo y coge caza para mí. Y en el verso 4 dice, y hazme guisados sabrosos como me gustan, y tráemelos y comeré para que te bendiga mi alma. Y vemos ahí en esta imagen donde Esab sale con su arco a hacer el pedido de su padre, y vemos a su madre donde lo ve salir. Y esta viene y va y habla con su hijo. Aquí hay algo muy importante. Dice en el verso 13, la palabra sobre mí es alay. Porque recordemos que la madre de Jacob, Rivka, Rebeca, le dice su hijo, madre, si mi padre me descubre, en vez de bendición voy a hacer maldición. Y entonces, ¿qué le dice ella? No, que la maldición recaiga sobre mí si eso ocurre. Alay, sobre mí. Dice, está compuesta por las letras Ain, Lamed y Yud. Esa palabra está compuesta por las letras Ain, Lamed y Yud. Aquí tenemos acá, permítame. Vamos a usar aquí marcador. Vamos a usar marcador. Marcador. ¿Ok? Y entonces, no vamos a usar acá. No, vamos a quitar esto de aquí mejor. Bueno, vamos a usar acá. Muy bien. Entonces tenemos aquí la letra Ain, la letra Lamed y la letra Yud. Bien, la letra Lamed y la letra Yud. ¿Ok? ¿Qué es? Dice la palabra que ella usó, alay, sobre mí. La madre de Jacob dijo que la maldición cayera sobre ella. Pero nadie carga con la culpa del otro. Es algo que usted tiene que saber. Nadie, en absoluto, nadie en este mundo puede tomar la culpa de otro. Eso que le han enseñado a usted, que alguien puede venir y tomar su culpa, que alguien puede venir y... No, el pecado que él hizo yo lo voy a absorber, soy yo el que voy a tomar la responsabilidad por los actos de la otra persona. No. Y entonces dice, ¿verdad? Que la maldición recayera sobre ella, pero no, la culpa no puede caer sobre otro. Jeremías 31:27 al 30 dice, esta palabra que ella usó representa parte del dolor que el patriarca cargaría por su engaño. La madre dijo, no, si eso ocurriera, la maldición recaiga sobre mí. Al final eso no ocurre, sino que quien paga por
su acción es él. En este caso, Jacob dice, porque si bien habían buenas intenciones de por medio, había una promesa de parte del Eterno que no iba a quedar sin efecto. O sea, esto fue una acción que no tenía que haberse dado. Así como pasó en el caso de que la matriarca Sara le dice al patriarca Abraham, tengo un hijo con mi ayudanta, mi sirvienta, mi servidora, Agar. ¿Y qué pasó? Hubo consecuencias. Y entonces, estas tres letras que son parte de la palabra Alai sobre mí, representan los dolores muy profundos en su vida. La primera letra es la inicial del nombre de su hermano, Esaf, que después de este suceso va a haber situaciones ahí donde incluso vemos que él va a tener que huir de su hermano. Posteriormente tenemos la letra Lamed, que se refiere a Labán, que vamos a ver, ¿verdad? Como más adelante este hombre, ¿verdad? Le hace la vida imposible también, porque lo va a engañar. Y por último tenemos la letra Yud para uno de sus mayores dolores, como en el caso de Yosef, que sus hermanos lo venden y causa un gran dolor a Jacob, ¿verdad? Entonces vemos cómo definitivamente nadie puede venir y hacer que las consecuencias de nuestros actos recaigan sobre otro, sino que las consecuencias de los actos recaen sobre aquellos que los realizan. Jeremías 31:29, un pasaje de referencia, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufrieron la dentera, y viceversa. En este caso, bueno, se ponía a los padres para decir pues que la maldición de los padres no va a recaer sobre los hijos. Pero ni viceversa, ni, por ejemplo, si algo malo que hace un hijo no va a recaer, ¿verdad?, la situación sobre su padre. Y dice, después tomó Rebeca ropas de Esab, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño, y luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Y aquí yo quiero hablar algo, varias cosas acá, varias cosas importantes. Muchas veces se habla muy mal de Esab. O sea, Esab, la verdad es que se habla muchas veces muy mal, pero en el caso de Esab, no todo en Esab es malo. Esab tenía unas ropas que era con las que se presentaba delante de su padre. Hay un midrash, un comentario antiguo que dice que las vestimentas que usaba Esab para presentarse delante de su padre habían sido la vestimenta que había usado Adán cuando cometieron aquel error y se encontraron ellos y se vieron que estaban desnudos. El Todopoderoso vino y les hizo pieles, les hizo vestimentas, y entonces esas vestimentas que tenía, ¿verdad?, Adán, eran vestimentas que eran valiosas y que eran las que les hacía, ¿verdad?, poder tener ese contacto con los animales. El Midrash dice que cuando ellos cometieron el error y que ellos desobedecieron al Todopoderoso, los animales querían hacerles daños. Pero cuando el Todopoderoso les puso estas ropas, los animales ya no quisieron hacerle daño, sino que más bien se acercaban a ellos creyendo que eran como ellos. Posteriormente, estas ropas quedaron en mano de Noa o Noé, que fueron las que les sirvieron para entonces poder venir y atraer a los animales y poder subirlos al arca. Eso es un midrash, es un comentario, ¿verdad? No es que así sucedieron las cosas, pero está muy interesante. Y después, estas ropas cayeron en manos de Nimrod.
Y Esab vino y mató a Nimrod y le quitó esas vestiduras que eran las que él usaba para ir a cazar. Eran sus vestidos más importantes. Pero entonces dice que la madre usó estas vestimentas. Usó estas vestimentas para venir y engañar, ¿verdad? A su esposo para que sus hijos se pusieran estas vestimentas y creyera su padre que realmente era Esab. Y entonces lo vestió con estas vestimentas y le cubrió, dice, con pieles de cabritos las manos. ¿Por qué? Porque recuerden que Esab era peludo, que tenía mucho pelo, en cambio, ¿verdad? Jacob no. Pasaje de referencia, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Después tomó Rebeca, dice, ropas de Esab, su hijo mayor, las más preciosas que tenía. Y esto de honrar, estamos hablando del caso de Esab, porque Esab tenía unas ropas que usaba cada vez que se presentaba delante de su padre. Por lo tanto, sí había respeto en la persona de Esab hacia su padre. O sea, no todo es malo, ¿verdad? No todo es malo. Génesis 27:20. Dice Isaac a su hijo, qué listo has andado en hallarla, hijo, porque claro, él regresa muy pronto, ¿verdad? Con las comidas, con lo que quería comer. Y entonces el padre le dice, wow, qué increíble, qué rápido has podido cazar. Y entonces él le dice, sí, el Eterno ha puesto esta casa delante de mí. Acercase Jacob, dice a su padre Isaac, y el cual le palpó y le dijo, la voz de Jacob, pero las manos de Esab. Y dice el verso 27, y él se acercó y besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo, el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido a Adonai, pues que Elohim te dé el rocío del cielo, la grosura de la tierra, mucho trigo, mucho mosto, te sirva a los pueblos, y esa fue la bendición que derramó, ¿verdad?, sobre su hijo. Posteriormente, pasaje de referencia, dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeran, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pasaje de referencia con respecto a las bendiciones que le está dando el patriarca a su hijo Jacob. En el verso 33, a Isaac le entró un fuerte temblor y le dijo, pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado y me ha traído comida? ¿Por qué? Porque llega Esab, donde su padre, y le dice, padre, aquí está el alimento que me pediste, la comida que tú querías. Y entonces dice él, entonces, ¿quién era la persona que vino? Y ya sabemos, ¿verdad? Que era su hermano que se había hecho pasar por él. Isaac le respondió y dijo, Esab, he aquí, yo le he puesto a tu hermano por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto, que pues te haré a ti ahora, hijo mío. Recordemos, recordemos que Esab había vendido su primogenitura. A él no le importó su primogenitura. Esta bendición que trae el patriarca sobre su hijo fue una bendición que el Todopoderoso puso en su boca, porque siempre se iba a dar el cumplimiento que ya el Todopoderoso había dicho, que el mayor serviría al menor. Aquí lo vemos. Adonai le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra, pero el mayor servirá al menor. Y vimos, ¿verdad? Rebeca dijo a Isaac, me da asco vivir al lado de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? ¿Verdad? Como fue la situación que pasó con Isaac. Bueno, ya para ir terminando, vamos al capítulo 28, los últimos versos de este estudio.
Así que Isaac llamó a Jacob y después de bendecirlo le ordenó, no escogerás una esposa entre las mujeres y ti. Ve a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y escoge una mujer allí de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te haga fructífero y multiplique tu será, hasta que se hagan una total asamblea de naciones. Y que él te dé la bendición, la cual dio a Abraham, a ti y a tu será contigo, para que así poseas la tierra por la cual viajarás, la tierra que Elohim dio a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el Arami, el hermano de Ribca, la madre de Jacob y de Esab. Ahora Esab vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había despedido hacia Padán Aram para escoger una esposa de allí, y que mientras lo bendijo le ordenó, no escogerás una mujer que Nani como tu esposa, y que Jacob había escuchado a su padre y madre y se había ido a Padán Aram. Esab también vio que las mujeres que Nani eran malditas delante de su padre Isaac. Así que Esab fue a Ismael y tomó, aparte de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebaiot, para ser su esposa. Amén. Baruch Hashem, ya casi concluyendo, dice que el Shaddai te bendiga, te haga fecundo, te acreciente y que te conviertas en una asamblea de pueblos, que te dé la bendición de Abraham a ti, a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde tú has vivido y que Dios ha dado, ¿verdad? Promesa a Abraham. Y aquí concluyendo, tenemos al hombre natural al espiritual, ¿ok? El hombre natural, el hombre espiritual. Vemos aquí los lados de la moneda, en el caso, por ejemplo, de Jacob y su hermano. Como podemos ver aquí, parecidos, pero no iguales. Aquí vemos esta planta que pareciera una es trigo, pero la otra no es trigo, y las dos se parecen. En el caso, ¿verdad? De aquí que tenemos a Esab y a Jacob, ellos tenían intereses muy diferentes. Y aquí tenemos, en ese 25-27 decía, Esab llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Vemos las diferencias. El verso 32 dijo Esab, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? En el verso 34, cuando Esab tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beri, y Hitita, y a Basmat, hija de Elón, elitita. O sea, haciendo cosas totalmente, ¿verdad?, que no eran correctas. Y Malaquías 1:3 dice, y Esab, dice, y a Esab aborrecí, sus montes destiné a la desolación, y su herencia a los chacales del desierto. Entonces vemos qué diferentes eran ellos. Y acá tenemos esta imagen donde dice la misión del hombre espiritual es ayudar a aquellos que no lo son. Esa es la misión, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo acá, tratando de crecer espiritualmente y ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda para poder conocer al Dios uno y único. Dice la misión del hombre espiritual es ayudar a aquellos que no lo son a buscar el camino hacia la espiritualidad y buscar el camino de Hashem. Jacob hizo cambiar el caminar de su hermano desde el vientre de su madre. Recordamos cuando le toma de el talón. Isaías 44 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Amén. Bueno, Baruch Hashem. Hemos llegado al final de este estudio. Conclusiones. ¿Cuántas cosas podemos aprender de ello? Muchísimas cosas podemos aprender de todo lo que pudimos ver. Siempre el Todopoderoso va a cumplir con sus promesas. Siempre Él va a dar cumplimiento a todo. La obediencia también es muy importante.
Como pudimos ver, los padres pueden bendecir a los hijos y atraer esa bendición sobre ellos. Entonces, aprendemos como siempre el ser obedientes, el confiar en el Eterno, en esperar en sus promesas y hacer siempre su voluntad. También aprendemos que, bueno, no es correcto, ¿verdad?, hacer cosas, aunque parezcan buenas, no lo son, porque al final siempre va a ocurrir que esas acciones van a traer sus consecuencias y no consecuencias positivas. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito. Gracias, Abba. Toda Rabá. Damos gracias al Santo y Bendito por esta bendición que nos dio, ¿verdad?, de poder hacer este estudio nuevamente. Desearles a todos ustedes una feliz semana. No solamente desearles que el Todopoderoso les sorprenda, sino también esperando que cada uno de ustedes se convierta en esa luz para las personas. Que usted pueda venir y ser luz esta semana. No solamente espere bendición, sino que también usted sea bendición. Si el Eterno lo permite, nos veremos en nuestro próximo estudio. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Shavuot Tov.